Shabbat Shalom Akin, Shabbat Shalom Javerín, bienvenidos a otro manaj más de esta semana, de este Shabbat, amén. En esta ocasión, mis ajín, estaremos llevando la parashá Vayeshev, significado de esta parashá, y se estableció. Esta parashá, mis ajín, está comprendida en Bereshit, Génesis, capítulo 37, verso 1 hasta el 40:23. También tenemos la Jactará en Amos, capítulo 2, verso 6 hasta el capítulo 3, verso 8. También en el Brit Hadashah tenemos para esta parashá el Perek 7, Pasuk 9 hasta el Pasuk 16. Amén. Con ustedes el Morey Yohanan. Amén. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Por si tiene alguna pregunta, amén. Vamos a dar comienzo. Por favor, traiga su libreta, un lápiz y su vaso de agua. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten hatorah beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Baruch es usted, Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torá, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Entonces, por favor, traiga su libreta, tráigase un lápiz, amén, para que vaya haciendo sus apuntes, para que así se le quede más al 100%, amén. Shema Israel, Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ja. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh es uno y único. Baruch Shen Kebo Malhuto Leolam Baed. Bendito es Yahweh y su majestad esplendorosa por siempre y para siempre. Amén. Mire, misajín, te voy a dar una cita que debemos de tener todos en nuestra casita. Es la cita de Devarim, el Perek 6, del paso 5 al 9. Dice, Beajataet Adonai Eloheja, Bejol Levabeja, Bejol Nasheja, Ubejol Miodeja, Bejayuja y Devarim Jailele, Asher Anoji Betzabeja, Jayona Levabeja, Beshinatán Levaneja, Bedibartaban Beshiteja, Bebeteja, Beleteja, Badere, Ushubeja, Ukumeja, Ustatan leo al yadeja, bejayule tafo beneneja, utatan al mesuso, bebeteja, bishereja, bishen yeshua hamashiach binru. Amén. En español dice de esta manera: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas cosas que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás por señal sobre tu mano y serán filaterías entre tus ojos, y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre los portones. También otra cita que le voy a dar, que está en Devarim, el Perek 11, Pasuk 13 al 21. Yahayain Shamua Tismeu el Misbotai, Asher Anoji Metzabe et Gen Hayon. Leahava et Adonai Elohen Alobodo Bejol Levajen Ujol Nashegen Benatati Metar Arsegen Beitom Yore Umalkosh Beazata Deganeja Biteshoreja Beshisha Reja Benati Ese Besadeja Liventeja Bealta Besapta Yeshameru lehen pen yitel levajen. Besharten baaten Elohim ajirin. Beshitabiten lehen. Beyahara
Af Adonai Bahem Beaxar et Hashamaim Belo Yeye Matar Beahadama Lo Tite et Jebulam. Babaten Mejera Meal Jaeres Jatobá. Asher Adonai Noten Lahen Besakten et Devarai Ele al Levahen Beal Nashehen. Usharten Otalio al Yadehen. Behayu letafo ben enegen, belimakten otan et benegen. Lejadeber van beshiteja, bebeteja beleteja badere, ushubeja, ukumeja, utatali al mesuso bebetejo beshereja, lemaan yerbu yemagen bime benegen. Al hadama asher nishva, Adonai leabotegen, la gen Kime Ashamain al Haares Beshen Yashia Hamashia bin Rub. Amén. En el español, Misajín dice: Y sucederá que si obedecieran los mandamientos que yo les ordeno hoy, de amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo otorgaría a su tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojan el grano, el mosto y el aceite. Yo daré hierba a sus campos para su ganado, y comerán y se saciarán. Cuiden de ustedes, no sea que se deje seducir su corazón y se aparten y sirvan a dioses extraños y se postren ante ellos. Entonces se encenderá la ira de Yahweh contra ustedes. Él retendrá los cielos para que no haya lluvias y la tierra no produzca su fruto, y serán exterminados rápidamente de la buena tierra que Yahweh les entrega. Pongan estas palabras mías en sus corazones y en sus almas. Átenlas por señal en sus manos y que sean filaterías entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos para hablar de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás por señal sobre tu casa y sobre tus portones, a fin de que se multipliquen tus días y los días de tus hijos sobre la tierra, que Yahweh juró entregar a sus padres como los días del cielo sobre la tierra. Beshen Yeshua Hamashia, Mele de Israel. Amén. Como le dije, mi Haverín, esto está en Devarim, Perek 11, verso 13 al 21. Amén. Así que vamos a dar comienzo a esta enseñanza de este Shabbat. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemilvotav betzivanu, laxo bedivrei Torah, beshen Yeshua HaMashiach bin Rub. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Muy bien, Misajín. Iniciaremos con una reseña de la vida de Jacob y el inicio de la vida de Joseph. Luego del relato, Misajín, de las luchas de Jacob con Yuhei Bajei, obrando en la salvación de su Neshama, la historia continúa con la familia de Jacob en la tierra de Canaán. La escritura comienza, Misajín, a enfocarse ahora en su hijo Yosef, hijo primogénito de Rachel, su esposa. En Bereshit, Génesis, en el Peri 37, Pasuk 2 al 4, entramos en el estudio de la vida de Yosef como un joven de 17 años, ocupándose de las ovejas con sus hermanos, Dan y Nectalí, hijos de la sirvienta de Rachel, Bilha, y Gad, y Aser, hijos de Sila, sirvienta de Lía. Mire, Misajín, Yosef retornaba a casa llevando a su padre los malos reportes de sus hermanos. La escritura no nos habla acerca de cuáles fueron los malos reportes, sino acerca de los chismes y de críticas, que es la Shon Hara en hebreo, en contra de alguien que se para, divide y causa una caída.
Yosef Misajín produjo su propio exilio por el poder de sus propias palabras. Así que cuidemos nuestras palabras, usted y yo. Yosef se ganó el estatus de primogénito sobre sus hermanos cuando Reubén, el hijo mayor de Lía, transgredió en contra de su Abba, de su padre, y perdió su estado preeminente en Bereshit Génesis 35:22. José Misajín sabía que él era especial y usaba con gran orgullo una túnica que su padre le había dado, que lo hacía diferente de sus hermanos. Túnica en el hebreo es la palabra katán, Strong 3801. Un talí que se usa sobre el cuerpo con 4 zitziyot en los bordes. En Devarim, Deuteronomio, el Pere 22, Pasuk 12 y Devarim 22:12, que dice, te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del atuendo con el cual te cubres. Siksiyó, plural, siksi, singular, misajín. Siksiyó está en números, en el Pere 15, Pasú 38 al Pasú 40. Es un recordatorio, misajín, no un instrumento de protección, ni un amuleto. En números 15:38 habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones zitziyó en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los zitziyó en cada esquina un hilo de color azul. El azul tejelet. En números 15:39 dice, será un zixí para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Yuhei y Bajei y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Y en Bamibar 15:40 dice, si, si no los ayudara a recordar, perdón, dice, sino que los ayudará a recordar y a obedecer todos los mismos y hacer Kadoshim para su Elohim. ¿Sí? Para que los mires a la hora de vestirte, miaj, y recordemos todos los mismos de Yuhei y Bajei para hacerlos. La túnica misajín de Yosef era multicolor, que era una representación profética de las 12 tribus de Israel. Gente multicultural y de diferentes razas, que saldrían de los lomos de Jacob. José Misajín, al usar las vestiduras, fue preservado por vestiduras de responsabilidad, simbolizando el rol que habría de jugar en la futura liberación de su familia. Mire, Misajín, en el libro de Yosef, escrito por el actor Yair Davidí, él se refiere a las vestimentas de varios colores como cotoné, pasín. En hebreo la palabra traducida pasín significa cordones. Por ejemplo, detonando tanto un diseño de líneas entretejidas y de diferentes colores. Ejemplo como un diseño de manto, capa, cotoné, pasín. Significa también sobre todo vestido. Sí, mire, una cita aquí que dice, no puedo ver porque los hermanos de José habrían de estar celosos. A menos que los colores hayan de alguna forma significado un indicador de rango, como los que hay en el ejército. En Escocia el rango de una persona es mostrado a través de la cantidad de colores que se usa en la falda. Un solo color significa pertenecer al rango más bajo. 7 colores es el rango más alto o usado en la vestimenta. Bereshit, Génesis, en el Pere 37, Pasuk 5 al 11, comenzando con una impartición de sueños. Yuhei Bajei comenzó a apartar a Yosef
en el curso que cambiaría toda su vida y la vida de su familia, para siempre. Mire, Misajín Yosef había compartido los sueños dados por Yuhei Bajei con su familia, de una manera que no exaltaba a Yuhei Bajei como su fuente. Yosef tenía una actitud de autojustificación. Él hablaba de sí mismo cuando compartía acerca de los sueños que Yuhei Bajei le había dado. Mire, Misajín, el primer sueño fue acerca de manojos de trigo, derechos, y estaban alrededor de Yosef. Cuando sus hermanos escucharon esto, le dijeron, en Bereshit, Perec 37, verso 5 en adelante, dice, Yosef tuvo un sueño el cual contó a sus hermanos. Él les dijo a ellos, escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo y en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por en sí mismo y se paró derecho, entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. En Bereshit 37, Pasuk 8 dice, sus hermanos protestaron, si seguramente serás nuestro rey, ¿harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros? Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Mire, Misajín, desglosando los sueños que él compartió con sus hermanos, lo odiaron aún más. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se postraron a él. La manera en que José compartió sus sueños causó igualmente que su padre lo cuestionara. En Bereshit, Pere 37, verso 9, dice, él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Mire, Misajín, Yosef tenía un problema de actitud que le causaba problemas. Primeramente, Misajín, los celos se presentaron en el corazón de sus hermanos con respecto al manojo, o más bien al manejo de la primogenitura. Añadió al mal reporte que José trajo sobre sus hermanos, pusieron aún más fuego, produciendo un ruaj de amargura e intolerable en el corazón de sus hermanos. Ascuas de resentimiento ardieron a la espera del momento exacto de producir combustible. Se nos ha dicho, Misajín, que no toquemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que esto traería muerte a nuestras vidas. Escuchando los sueños de Yosef, Misajín, se encendió el fuego y las ansias de venganza abrieron la puerta para llevar a cabo los planes de Yuhei Bajei en la vida de Yosef. Todo tiene causa y efecto. Miren, Misajín, a través de todo esto, Jacob fue dejado para poder examinar las palabras de Yosef y poder acordarse del pacto de Abraham Avino, el cual llevaba él ahora en su corazón, es decir, el pacto de la promesa. En Bereshit, en el Pere 35, del Pasuk 11 al Pasuk 13, dice, sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Bereshit 37:12 dice, después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a Yosef, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él le respondió, aquí estoy. En Bereshit, Perec 37, Pasuk 13 al 36,
José es vendido. Israel, Jacob, llamó a su hijo José, representante de la casa de Israel, y le pidió que fuera a ver lo que estaban haciendo sus hermanos, representantes de la casa de Judá, quienes pastoreaban en Siquem, y que le informara a su regreso si ellos y las ovejas se encontraban bien. Esta solicitud, Misajín, fue una profecía de los sueños que Joseph había tenido, una profecía de futuro, que se trataba de la unión de las 12 tribus de Israel en el tiempo de mesiánico, en Ezequiel y Ezequiel en el Pere 37, el valle de los huesos secos. Mire, acompáñeme para allá, vaya haciendo sus apuntes. Y Ezequiel 37. Comenzaremos desde el 1, Pasuk 1, el valle de los huesos secos. Dice, con la mano de Yahweh, Baruch Hashem, sobre mí, Yahweh me llevó por su ruaj y me puso en el medio del valle, y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Habían tantos huesos tendidos en el valle, y estaban tan secos. Él me preguntó, ven Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí, oh Yahweh Elohim, solamente tú lo sabes, tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Di a ellos, huesos secos, oigan las palabras de Yahweh. A estos sus huesos, Yahweh dice, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Aleluya. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruaj, en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh, Baruch Hashem. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. En Yesezquel 37:9 dice, después me dijo, profetiza al aliento, profetiza Ben Adán, di a los huesos que Yahweh Elohim dice, ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Aleluya, qué hermoso. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies. Una gran quejilá, una gran congregación. Entonces me dijo, ven Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Mire, ponga atención. En Yesezquel, en el Pere 37, verso 11, mire. Ahí está la respuesta, que somos usted y yo. En el 37:11 dice, entonces me dijo, ven Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue, y somos completamente cortados. En Yesezquel, Pérez 37, Pasuk 12 dice, por lo tanto, profetiza y diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, y lo llama mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas. Mi pueblo, aleluya. Yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo Yahweh he hablado y que yo lo he hecho, dice Yahweh Baruch Hashem.
Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. En Yesesquel 37:15, la palabra de Yahweh vino a mí. Tú, Ben-Adán, toma un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Aleluya. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles, ahí está la respuesta en Yesesquel 37:19, dice. Diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Y entonces diles a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones. Ponga atención. De entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Aleluya. Privilegio que nos espera, Misajín. En Yesesquel 37:22 dice: yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Aleluya. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo. Aleluya. Y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Aleluya. En el 25 sigue diciendo: ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí, y ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Aleluya. Y David mi siervo será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Aleluya. Mi Mishkan estará con ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh Baruch Hashem, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Cuando su lugar Kadosh esté con nosotros, Misajín. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando usted, su cuerpecito, mi cuerpecito, sean apartados para Yuja y Bajei, entonces Él vendrá y morará en nosotros. Y Él podrá decir: este es mi pueblo. Pero mientras estemos todos sucios, todos con pecado, no puede decir eso. Mire, Misajín, esta era una travesía peligrosa para Yosef. El territorio por el cual entraría era el mismo lugar en el cual había sido violada su hermana Dina. En Bereshí, Pasú 34. Mire, Misajín, el propósito de esta travesía era de llevar shalom, paz, sanidad, bienestar, ¿sí? Sanidad física, prosperidad, quietud, tranquilidad, contentamiento, amistad, shalom de guerra a sus hermanos. Vamos a ver el 37:12. Mire, después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem,
Israel le preguntó a Yosef, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. Él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así que él lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Él respondió, dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? El hombre dijo, ellos se han ido de aquí, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. José fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Miren, mis ajín, esta fue una profecía de Yosef que representaba a la casa de Israel, buscando a sus hermanos, la casa de Judá. Una vez más en el futuro, Yosef estaría dispuesto a reconocer a la casa de Judá, porque ellos serían los que pastorean a las ovejas en esta región, un lenguaje para enseñarles al pueblo la Torah. Amén. El hombre representaba a Yeshua, el que se le encontró allí. ¿Quién sabe dónde se encuentran sus ovejas? Solamente nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Hoy en día, Misajín, el territorio circundante de Siquén es en realidad tierra de Yosef y ha sido vendida y regalada por la casa de Yahudá. Mire, Misajín, para ellos la tierra no tenía más valor, ya que Yosef estaba muerto. Por lo tanto, no pastaban más las ovejas de su padre en ese lugar. Mire, Misajín, cuando Yosef halló que sus hermanos no se encontraban en Siquén, viajó otras 15 millas al norte a un lugar llamado Dotán. Dotán, Misajín, era una ciudad de comercio con influencias muy paganas, cerca de la ruta principal que conducía a Misraín. Mire, Misajín, el entendimiento hebreo de estas escrituras dicen que los hermanos se contentaron a sí mismos y no tuvieron cuidado de las ovejas, lo que significa que sus hermanos no estaban en la Torah. Mire, Misajín, los hermanos no habían obedecido a su padre y se encontraban haciendo sus propios quehaceres. Así son muchos allá afuera. Caminan leyendo la Torah como un libro de historia, pero no obedecen los mandamientos de Yuhei Bajei, nuestro Abba. Miren, Misajín, en Dotán, ellos estaban más interesados en la búsqueda de sus propios intereses que en las ovejas. Dotán significa dos pozos, Misajín. Miren, Misajín, los pozos estaban secos y en Tuzoso, lo que representa la vida de una persona en sequedad espiritual y sin vida en la Torah. Miren, mis aquí esto refleja igualmente la sequedad espiritual de la comunidad, así como el comercio y las riquezas materiales que llenan los deseos de la carne. Cuando sus hermanos vieron acercarse a Yosef, sabían ya que él llevaría un mal reporte a su padre y conspiraron a asesinarlo en sus corazones. Lo mismo le pasó a nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Miren, mis aquí, ellos no perdieron tiempo en cuanto a la estrategia de matarlo físicamente. Ellos estaban bastante lejos de los caminos justos de Yuhei Bajei. Y esa tremenda raíz de amargura en contra de Yosef fue la fuerza detrás de los motivos de sus corazones. Al tocar el reino de la muerte, trajo consigo asesinato y decaimiento moral en la vida de sus hermanos.
Ellos no pensaron más de una manera lógica y fueron arrastrados por la imaginación de sus propios corazones. El hallarse fuera de los caminos de la Torá, Misajín, hace que el corazón se desconecte. Editen esas palabras. Los asuntos morales y la responsabilidad no cobraron más importancia en ellos. De este modo, Misajín, podemos ver que los hermanos de Yosef escogieron el asesinato como una respuesta viable a sus deseos internos. Ellos se sintieron perfectamente justificados al pronunciar la sentencia de muerte sobre la vida de Yosef. Solamente Reubén, el primogénito de Elía, alzó su voz. Él recomendó que en lugar de asesinarlo, sea arrojado dentro de una cisterna vacía. Ponga atención aquí. Al proponer esto, Rubén secretamente esperó que Yosef fuera más tarde liberado. Él nunca tuvo esa oportunidad, sin embargo, Yuhei Bajei Baruch Hashem tenía un mejor plan para Yosef, un camino hacia la madurez llamado Brit Milá del corazón, que sería lo que lo llevaría a la salvación. Redención del alma, Misajín, y a la redención de todo Israel. Cuando Yosef se acercó a sus hermanos Misajín para llevarles shalom, ellos le quitaron su cotoné, fasín, vestiduras, su túnica, representación de su autoridad, tal como nuestro Adón Yahshua fue despojado de sus vestiduras y arrojaron a Yosef en una cisterna vacía. Él habría gritado por ayuda, pero los hermanos no parecían escuchar o importarles nada. A ellos les tuvo sin cuidado su decisión y sin ninguna conciencia clara se sentaron todos juntos a comer, a partir el pan. ¿Sí? Esto nos ayuda a ver, ¿sí?, misterio profético de sanidad de Yahshua nuestro Mele, para levantar el reino y no para traerlo abajo. Mire, Misajín, y cuando los hermanos partieron el pan, miraron a una caravana de marianitas viniendo hacia ellos con sus camellos cargados con bienes en camino hacia Misraín. Yosef estaba muerto para ellos en sus mentes. Cuando miraron, era una referencia de Yeshua cuando fue levantado de los muertos en Yohanan, Perek 12, Pasuk 32. Mire lo que dice. Yohanan 12:32. Yeshua dijo: y en cuanto a mí, cuando yo sea levantado a lo alto desde la tierra, atraeré a todos para mí mismo. Aleluya. Mire, mensajín, Yehudá fue quien recomendó que Yosef fuera vendido y no tener sus manos manchadas de sangre. Esta idea, misajín, les pareció buena a su sajín, de modo que ellos lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio por un esclavo joven. Recordemos a nuestro Melech HaMashiach Yeshua, fue vendido por 30 piezas de plata, el precio por un esclavo maduro. Plata, misajín, representa redención. Cuando los fariseos discutían acerca de la muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, en lugar de tener su muerte en sus manos, ellos decidieron, misajín, que su víctima muriera en manos de otra persona. En Matillajo, en el Perek 20, Pasuk 19, dice: lo entregarán a los Goyín, se burlarán de él, lo golpearán y lo ejecutarán en la estaca como a un criminal.
pero al tercer día será resucitado. Miren, misajín, los Yehudim, los judíos, siempre se tratan de justificar diciendo que ellos no mataron a Yeshua. En efecto, esto es verdad. Pero, quienes dicen el verso fueron lo que lo entregaron a los Goyim, romanos. De todas formas, misajín, esto estaba así planeado por Yuhei Bajei Baruch Hashem, antes de la fundación del mundo. Así que lo único que tienen que hacer es lo mismo que todos, y eso también nosotros, hacer Teshuvah, volver a Yuhei Bajei. Mire, misajín, la caravana llevaba especies, bálsamo y mirra, usado para hacer perfumes. Estas eran especies usadas en el proceso de envolver el cuerpo muerto en el lino antes de enterrarlo. Yosef es una figura profética de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, misajín. Mire, misajín, la mujer vino a la tumba a preparar su cuerpo con especies, pero nuestro don Yeshua HaMashiach ya se había levantado antes de que ellas pudieran aplicar los tratamientos y pudieran envolver su cuerpo. Esto le sucedió igualmente a Yosef. Él se levantó de la muerte y fue llevado a Misrayim. Mire, misajín, en esta muerte, encerrado en la cisterna, vino la liberación. Yosef tuvo primeramente que morir espiritualmente antes que esa resurrección pudiera llevarse a cabo. Esto fue el fin de su vida y el comienzo de la vida de Yuhei Bajei en los hermanos. No, más bien en Yosef, en el comienzo de la vida de Yuhei Bajei en él. ¿Sí? Así como cuando llegó a usted y a mí, nuestro Melech HaMashiach Yeshua, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Miren, mensajín, los hermanos no verían más a Yosef hasta que él les hubo preparado un lugar para ellos. Pero después, esto sucedió después de mucha tribulación para sus hermanos. Miren, misajín, del mismo modo, nuestro don Yeshua se ha ido para preparar un lugar para nosotros. Y ahorita usted y yo y todos misajín a nivel mundial estamos haciendo una teshuvah, un tikkun, una rectificación de todos nuestros males y estamos volviendo a Yuhei Bajei, a la fuente de vida. Yuhei Bajei, Baruch Hashem, misajín, le había dado a Yosef revelación mediante sueños. Él habría de caminar en esas revelaciones. Como usted y yo debemos de caminar en la revelación que nos da el Ruach, que nos ha dotado, ¿sí? Que viene de parte de nuestra doña Yeshua HaMashiach, para que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Mire, misajín, muchas veces pensamos que las cosas no están a favor nuestro, pero ellas siguen perfectamente el plan de Yuhei Bajei para nuestras vidas, porque se dan tal como Él lo ha ordenado. Amén. Mire, misajín, del mismo modo que Yosef, nosotros estamos aprendiendo a someternos a la vida de nuestra doña Yeshua HaMashiach, ¿sí? O de lo contrario, ser arrojados en una cisterna con la finalidad de obtener un mensaje. Desde el momento de su liberación de aquel pozo, Yosef supo que había sido salvado de una muerte certera y que había sido Yahweh Baruch Hashem quien lo había salvado. Aleluya. Él entonces se puso en sujeción a Yuhei Bajei y comenzó a rendirle su vida caminando en pos de su salvación con temor y reverencia a Yahweh Baruch Hashem. Mire, misajín, la jornada de Dotán
a Midraim fue de aproximadamente 300 millas. 300 millas. Haciendo 20 millas a camello si las condiciones eran buenas. La jornada, misajín, habría durado 15 días. Aquí José fue vendido a Potifar, uno de los oficiales de Parón, el capitán de la guardia. Pregunta, misajín. ¿Nos conducen nuestras acciones a la muerte y a Misraín, que es un tipo de cautividad? Otra pregunta, misajín. ¿Es acaso que Yuhei Bajei está tratando de obtener nuestra atención, previniéndonos de movernos hacia adelante, de modo que podamos escucharlo para que nos pueda libertar? Mire, misajín, la vida de Yosef es una enseñanza de la redención de nuestra alma, directamente del corazón de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Porque el Adón al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. La respuesta aquí o la pregunta aquí, ¿quieres ser hijo? ¿Queremos ser hijos de Boreolam? Aceptemos la disciplina, pues, misajín. Mire, en Hebreos, en el Pérez 12, Pasuk 6, dice: porque Yahweh disciplina a aquellos que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Aleluya. Continuamos en Bereshit, Perec 38. Yehuda, en este punto de la historia, misajín, la escritura se aparta de la vida de Yosef y se enfoca en la vida de Yehuda, la cual corre de manera paralela a la vida de Yosef mientras se encontraba en Misraín. Después de vender a Yosef, Yehuda dejó a su familia y a sus hermanos y se fue a vivir a Canaán, al mundo. Los dos estaban en Misraín. Él se había deshecho de su hermano para vivir en una cultura que le trajo muerte y no vida. Cosechamos aquello que sembramos, misajín. Ese es el karma. Se activa en el momento que hacemos el mal. La respuesta del karma viene cuando menos nos lo esperamos. Mire, misajín, las elecciones que hacemos tienen repercusiones que pueden pasar de generación en generación. Yehuda, mientras tanto, permaneció con un hombre de la región de Adulam llamado Ira, y allí conoció y se casó con la hija de este hombre cananeo. Ella dio a luz a 3 hijos de Judá. Cuando el hijo mayor fue lo suficientemente adulto, perdón, pero después Yehudá encontró esposa llamada Tamar para su hijo. Tamar en hebreo significa palmera, una posición de autoridad, juicio y sabiduría, llamada también árboles de vida. Mire, misajín, en el diccionario teológico del Antiguo Testamento dice que palmera o tamar eran llamados árboles de vida. Y algunos piensan que este tipo de palmeras sirvieron como pilares en la altura de encofrado del Kadosh lugar, ¿sí? O en la reconstrucción del Bet Hamidah de Shlomo, ¿sí? Eso está ya en Primera de Reyes, Pérez 6, pasó 21 al 35. Mire, misajín, Yuhei Bajei puso el primogénito de Yahudá bajo sentencia de muerte, puesto que éste fue malo ante sus ojos. Es un mandamiento, misajín, en la Torá, que el próximo hijo se casara con la viuda de su hermano, con el fin de llevar el linaje de la familia.
Pero el segundo hijo de Yahudá también fue malo. Él derramó su semen, su esperma, intencionalmente, no cumpliendo los caminos justos de Yuhei Bajei, que habría de bendecir a la mujer de su hermano. Miren, mis aquí, los dos primeros hijos de Yahudá murieron porque desobedecieron a Yuhei Bajei. La misma palabra de Yuhei Bajei, Torah, los juzgó. Sus corazones no estaban en pos de una vida de redención y restauración en la promesa de un Salvador que vendría a través de la simiente prometida de Abraham Avino. En Devarim, en el Perej 25, Pasú 5, las leyes sobre el liberato, Devarim 25:5 dice, si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de su cuñado, perdón, deberes de cuñado, casándose con ella. Miren, mis aquí en el mensaje de Yuhei Bajei en Bereshit, que dice de fructificad y multiplicaos, fue dado al pueblo de Yuhei Bajei, Baruch Hashem, numerosas veces, incluyendo a Dan Harishon y a Java, a Noah y a Abraham Avino, y a su simiente después de él. Miren, mis aquí, nosotros somos parte de esa simiente, la simiente prometida de Isaac. Yahshua Hamelen se dice así en lo espiritual como en lo físico. Esto parece ser el caso en esta situación. La simiente no era para que los hermanos gobiernen, sino como un regalo de Yuhei Bajei, su rajen, su misericordia. ¿Sí? Rechazando el glorificar a Yuhei Bajei o dándole la exaltación o la acabó a través de la multiplicación de esa semilla, ellos negaron a Yuhei Bajei y rechazaron la herencia. Miren, mis ajín, ellos murieron porque la herencia no tenía valor para ellos, ya que el hermano menor no tenía la edad suficiente para casarse. Yahudá le pidió a Tamar que se quedara viuda hasta que su hijo pudiera cumplir la obligación de casarse con ella. Ella estuvo de acuerdo con esto. Cuando el periodo de espera llegó a su tiempo, Tamar decidió rectificar la situación encontrándose con su suegro cuando él subía a trasquilar sus ovejas. Mire, Misajín, viendo esta historia proféticamente, Yahudá representa la casa de Yahudá y Tamar representa la casa de Israel, usted y yo. Tamar viene de la línea de los Juanín, revelada más tarde, línea instruida en la Torá, Misajín. El entendimiento fue el deseo de tener un hijo, ¿se acuerdan? Cuando Yahudá se fue a trasquilar las ovejas, Tamar se quitó el vestido de su viudez y se vistió como prostituta. Ella no fue a la casa de Yuhei Bajei en Timná, sino que sabía que Yahudá pasaría por el templo de las prostitutas de camino. Es aquí, Misajín, cuando Yahudá se dio cuenta de ella y pensó que era una ramera. Una ramera, Misajín, era una que estaba cortada de su pueblo. Yahudá le propuso favores sexuales a Tamar con la promesa de un chivo como pago posterior o una representación de rechazo. Tamar comprendió, ¿sí?
en Devarim 25:5, que dice: si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. Miren, misajín, el nombre del último hijo de Yahudá era Shelah. En el Strong 7956, que significa en el hebreo petición. Miren, misajín, Tamar en retorno le pidió a Yahudá una prenda hasta que él envíe un cabrito por el pago. Aquí, misajín, la casa de Israel está buscando una prenda de la casa de Yahudá. La prenda que Yahudá le dio a Tamar consistió de 3 cosas. Primero, un anillo con sello llamado Miter del sumo Cohen. Su identidad, misajín. En segundo lugar, su báculo, llamado también vara, que son términos que se refieren al árbol de vida, que es la Torá. Y en el tercer lugar, misajín, el cordón de grana, que habla de redención. Mire, misajín, al no sostener su identidad, luego de haber dejado a su familia y a su herencia, Yahudá acuerda vender su identidad y primogenitura por los servicios provistos de una ramera. Más tarde, Yahudá, misajín, envió a su amigo Girá para hallar a la prostituta y pedirle que le regresara sus prendas que le identificaban. Girá preguntó en el templo por la prostituta, pero ella no se encontraba, ya que la casa de Israel, misajín, no es una prostituta. 3 meses más tarde, 3 representan a intervención divina. Tamar fue declarada encinta por prostitución. Después Misajín Yahudá la juzgó diciendo: sacadla y sea quemada. En Bereshit, Perec 38, Pasuk 24. La escritura declara, misajín, que si una prostituta de una línea no sacerdotal era convicta de esta transgresión, tenía que morir apedreada, pero la hija de uno de la línea de Cohen o de los Coanín y cogida en prostitución tenía que ser quemada. Mire, misajín, la escritura revela que Tamar era de la línea sacerdotal. Vayikra, Levíticos, Perec 21, Pasuk 9, dice: la hija de un Cohen que se profana, así por prostitución, profana a su padre. Ella será puesta a muerte por fuego. Y en Yohanan, en el Perec 8, Pasuk 3 al 5, dice: los maestros de la Torá y los Perushim trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Mire, misajín, la casa de Israel actuó como prostituta. Sin embargo, misajín, las ovejas perdidas de la casa de Israel han sido halladas y limpiadas por la sangre del Cordero, nuestro Melech HaMashiach Yeshua. La pregunta aquí es, miajot, ¿usted ya fue lavada con la sangre del Cordero? Les hablo también a ustedes, Javerín, Javerot. Si no, hay que darnos prisa. Miren, misajín, ellas no son más que un templo de prostitutas.
signo, signo virtuosas en Yeshua, el Redentor, ¿sí? Nuestro Melech HaMashiach. Eso somos usted y yo, ¿sí? La sangre del Cordero. Se lo voy a repetir. Ellas no son más un templo de prostitutas. Todo aquel que viene ya lavado con la sangre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, ya no somos un templo de prostitutas, sino unas virtuosas, ¿sí? Una esposa virtuosa. Es nuestro Melech HaMashiach Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Melech. ¿Sí? Ellas son hijas de la línea de sacerdote, del Cohen Gadol, en el orden de Melquisede, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él es el Melech Sadi, nuestro sumo Cohen, bajo el orden de Melquisede. Mire, mis ajín, seamos por tanto personas que obedecemos y caminamos en los caminos, dejando los caminos de prostitución detrás nuestro. Que no se los traiga también. De lo contrario, no hemos sido lavados ni limpiados con la sangre del Cordero, y una horrenda condenación nos espera. Así que no tengamos la sangre de nuestro Melech HaMashiach por inmunda. Hazme Shalom, que eso nunca acontezca, mis ajín. Mire, en Matillahu, en el Perej 10, Pasú 6, dice: vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen, él dijo. En el 15:24 dice: él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, mis ajín, debido a los cautiverios de Efraín y de Judá, el mundo entero posee sangre israelita. Usted y yo. Por lo tanto, mis ajín, cuando Yeshua dice esto, son ambas casas de Israel por las cuales él vino, aparte de los extranjeros que se quieran unir a Israel, por la sangre de nuestro Melech HaMashiach y por la obediencia a la Torah. Todos los que vengamos somos conciudadanos con Israel. En el mensaje hay que notar aquí que Yeshua, nuestro Melech, dice que vino por Israel. Él no vino por ninguna iglesia pagana. Y los que están allí mejor lo piensan y salen corriendo. Y aquí les vamos a ayudar a cómo seguir, cómo encontrar la puerta y cómo caminar en la Torá y cómo obedecer los mandamientos de Yuhei Bajei. Y así alcanzaremos la vida eterna. De lo contrario, estamos fritos. Miren, en primera de Kefa, en el Perej 2, Pasuk 9, dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kuanim del Melech, los Kuanim del Rey. Una nación Kadosh, un pueblo para Yuhei Bajei poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las Jalelot del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la Or maravillosa. Mire, mis ajín, un pueblo escogido solo se refiere a Israel, ya que Yahweh Baruch Hashem nunca ha escogido ninguna iglesia pagana. Algunos, sobre todo dirigentes, confunden este término, mis ajín. Nosotros somos hechos Kuanim del Rey. Esto es de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Nosotros no somos Kuanim de la descendencia de Aharón, de la tribu de Leví, puesto que nadie sabe de cuál tribu es hasta que no sea revelado por nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces nadie se puede adjudicar el título de Cohen o Levita, viniendo de la línea de Aharón, levítica. Pero ya en el camino del Melech Sadin, sí, porque somos reyes y Kuanim para el Abba, que es Yuhei Bajei Baruch Hashem. En Yesayahu,
Perec 9, verso 2 dice esto. La casa de Israel, pueblo que caminó en Misraín como en oscuridad. Fíjese muy bien, ahí estábamos usted y yo. En Misraín, en el mundo, en el caos. Ha visto una gran Or. Esa Or es Mashiach. Aquí está hablando de la casa de Israel. Ovejas perdidas de Israel. Que está en oscuridad por adulterio. Aquí tenemos a Meá y Amán. Juego de palabras con estas ideas de pueblo y oscuridad. Solo conecten los dos. Los dos términos, el pueblo, que es Am, la casa de Israel, que caminó en Misraín como en oscuridad. Ameya. Saldrán para ver una gran Or. Por esto han recibido misericordia. Ahora somos el pueblo de Yahweh Baruch Hashem por el sacrificio de la muerte de la estaca y la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Mire, misajín, la casa de Yahudá ha estado sentada en el asiento del juicio y él sintió que tenía derecho de conducir a la casa de Israel y juzgarla de acuerdo a la Torá. Este no era su trabajo o su llamado en la Torá, misajín. Tamar, la casa de Israel, sacó su identidad diciendo, a quien pertenezcan estas cosas que se ha juzgado. Fíjese muy bien cómo se voltea. La casa de Israel, misajín, abandonó la identidad de la casa de Yahudá, que es la Torá, la vara de Yahweh Baruch Hashem, el anillo con sello, identidad de Yahweh Baruch Hashem, y el cordón carmesí, redención de Yahweh Baruch Hashem, nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Mire, misajín, la casa de Yahudá abandonó su identidad por la enseñanza de la Kabbalah, ¿sí? Pero hoy en día, eso pensábamos nosotros entonces, que la había abandonado por la Kabbalah. ¿Por qué? Porque nosotros todos los que no hemos entrado a la Kabbalah, estábamos en el exilio de la ignorancia. La gente todavía está en el exilio de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no saben lo que es Kabbalah. Y mucha gente cuando escucha la palabra Kabbalah, ya piensa que es espiritismo, satanismo, ocultismo, etcétera, todo lo negativo. Pero no. Kabbalah viene de la palabra, de la raíz kabel, que significa recibir o recibimiento. Así que no tenga miedo, pero primero tiene que tener la Torah corriendo en su interior para que traiga esa antorcha, esa luz, para que pueda mirar lo que es bueno y lo que es malo. Mire, mi sanjín, cuando la casa de Israel entre en el juicio por Yahudá, la casa de Israel se pondrá firme por tales alegaciones. ¿Y qué dirá Yahudá acerca de este punto? Yahudá dirá, más justa es ella que yo. La casa de Yahudá dirá eso de ti y de mí. La casa de Yahudá le dirá a la casa de Israel, Efraín, que somos usted y yo, tú eres más justa que yo. Selah. Y ahí meditemos. Mire, misajín, Tamar guardó la identidad de Yahudá, pues vemos el cordón carmesí, una vez más durante el nacimiento de los mellizos. El hilo carmesí fue atado al segundo hijo, Sara, cuando sacó su mano durante su nacimiento, pero había otro bebé, Párez, que es Pérez, quien había nacido primero y se encuentra en el linaje del rey David. Ruth, Perec 4, pasó 18 al 22, la genealogía del Melech David. Ruth, Perec 4, 18. Aquí está la genealogía del Pérez.
Pérez fue el padre de Hezrón. Ruth 4, Pérez 4, Pasú 19, Hezrón fue el padre de Amram, Ram fue el padre de Aminadab. Ruth, Pérez 4, Pasú 20, Aminadab fue el padre de Nashón, Nashón fue el padre de Salomón. Amélec. Ruth 4, Pasú 21, Shlomo fue el padre de Boaz, Boaz fue el padre de Obed. Ruth 4, Pasú 22, Obed fue el padre de Yisai, Yesai fue el padre de Meledawi, para que tenga una idea, un poco del árbol genealógico. En Bereshí, vamos a continuar con el 39, Bereshí, Perec 39, José y la esposa de Potifar. La narración bíblica regresa ahora a Yosef en Misraín y su próximo paso en el proceso de maduración para dar cumplimiento a una promesa y un sueño, Misajín. Mire, Misajín, Yosef estaba al servicio de Potifar. Yuhei Bajei Baruch Hashem estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Yosef fue prontamente levantado y puesto a cargo de toda la casa de Potifar, confiándole todo lo que él tenía, como joven que era. Yosef, Misajín, era muy guapo y cuando estaba trabajando un día, la esposa egipcia de Potifar trató de envolverlo con sus deseos carnales. La sabiduría le advirtió a Yosef que huyera de ella. Cuando él huía, ella lo alcanzó y le arrancó su túnica, la cual cayó de él. La casa de Potifar, Misajín, representa un tipo de prisión para una mentalidad y manera egipcia. El tocar métodos mundanos llevará a un compromiso en nuestras vidas. Mire, Misajín, si José se hubiera puesto cómodo en este estilo de vida egipcio, Yuhei Bajei hubiera provisto un método de separarlo, guardarlo y consagrarlo para él. Mire, Misajín, no debemos refugiarnos en el mundo, sino avanzar hacia la vida de Yuhei Bajei Baruch Hashem. La Torah. La Torah viviente, Misajín. Yahshua Hamashiach, nuestro Melech. Mire, Misajín, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Una mentira de la esposa de Potifar llevó a Yosef a prisión. Por causa de la rectitud de Yuhei Bajei en la vida de Yosef, este eligió no defraudar a su empleador o al que le había puesto como gobernador de su casa. Mire, Misajín, mientras estuvo en prisión, Yuhei Bajei Baruch Hashem estuvo con él. El guardia de la prisión le concedió a Yosef favor y lo puso a cargo de todos los que se hallaban en la prisión. Para que tenga una idea, la bendición que es estar del lado de Yuhei Bajei Baruch Hashem. En Bereshí, Pérez 40, vamos a hablar de el copero y el panadero. Yosef, Misajín, había estado en prisión por muchos años. Cuando Yuhei Bajei le presentó a Yosef la oportunidad de ver dónde estaba su corazón, el copero y el panadero de Parón fueron enviados a prisión. Un día Yosef se dio cuenta que estaban deprimidos y les preguntó cuál era el problema que tenían. El copero le reveló que ambos tenían sueños, pero que nadie podía interpretarlos. Aquí Misajín Yosef dijo: ¿no son de Yuhei las interpretaciones?
Aquí, Misajín, por primera vez, Yosef tuvo conocimiento de dónde venían los sueños. La prueba continuaba. Cuando el copero le dijo su sueño, Yuhei Bajei, Baruch Hashem le dio a Yosef la debida interpretación. Él le explicó que este hombre sería libre de la prisión en 3 días. Yosef midió la oportunidad de pedirle a este hombre que pusiera su caso delante de Paró, diciéndole, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Paró, y y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Mire, mensajín, Yosef selló su destino una vez más. Su corazón reveló que él aún se apoyaba en el favor del hombre y de Paro por sus necesidades y liberación. Mire, mensajín, Yosef no era totalmente dependiente al confiar en Yuhei Bajei Baruch Hashem para la redención de su vida. Hay que tener mucho cuidado, usted y yo. Mire, mensajín, este fue un grave error. Nuestras acciones hablan lo que hay en nuestros corazones. Mire, mensajín, Yuhei Bajei Baruch Hashem tenía grandes planes para Yosef. Y Yuhei Bajei Baruch Hashem tiene igualmente grandes planes para nosotros. Yuhei Bajei Baruch Hashem necesitaba que Yosef estuviera listo. La liberación futura de sus hermanos dependía de que su corazón estuviera estable y en shalom, confiando que Yuhei Bajei Baruch Hashem estaba a cargo de su vida. Y era un pacto que estaba a cargo de Yahweh Baruch Hashem. Yahweh Baruch Hashem nunca lo habría dejado, ni lo habría hecho sufrir por gusto. En el mensaje, la demora estaba a su fin. Tal vez seamos personas que le somos fieles a aquel que es fiel, guardándonos del pecado. Mire lo que dice Mateo, Perec 8, paso 5, dice, cuando Yeshua entraba por Cafarnaún, vino un oficial romano y suplicó ayuda. Dijo, Adón, mi criado está postrado en casa, paralizado y sufriendo terriblemente. Yeshua dijo, yo iré, le sanaré. Pero el oficial respondió, Adón, no soy digno de que entres en mi hogar. Más bien, si solo das la orden, mi criado se recuperará, pues yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi esclavo haz esto y lo hace. Oyendo esto, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, sí, les digo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta emunaj, con tanta confianza. Mire, mis ajín, la interpretación positiva de Joseph sobre el sueño del copero animó al otro hombre, al panadero, a compartir su sueño con Joseph. Pero este sueño no produjo el mismo resultado. Yahweh Baruch Hashem le reveló que este hombre sería ejecutado en 3 días. Así como estos hombres se presentaron delante de Paró, y por cierto, lo que le fue revelado por Yuhei Bajei se llevó a cabo. En el mensaje, la prueba continuó, ya que el copero, cuando fue soltado de la prisión, no se acordó de Yosef. Pasaron 2 años más antes que Yuhei Bajei Baruch Hashem tratara nuevamente con el corazón de Yosef.
Así que tengamos mucho cuidado, misajín. Tengamos en cuenta lo que pasa por no poner la confianza en Yuhei Bajei, Baruch Hashem. Así vamos a terminar esta enseñanza. Espero que les sea de bendición a su vida, que sea de mucha braja a su persona y a los miembros de su familia. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam atah betohenu Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel, y todos decimos amén. Ah, Toda Rabá Misajín por ver acompañado a esta vasija de barro en esta enseñanza. Amén. No olviden suscribirse a mi canal, denle like, denle a la campanita para que así podamos llegar a más almas. Amén. Para que así pueda expandirse esta besora a otros lugares. Para que podamos llegar a más almas y así provocar la venida de nuestro Melech HaMashiach más pronto a esta tierra. Amén. No se olvide en compartir este mensaje. Suscríbase. Suscríbase a mi canal en YouTube, en Imbus, en Spotify. Y ya saben, el número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Para que, si tiene preguntas, con la ayuda de Boreolam, yo le daré respuesta. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bene Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua, Amén de Israel. Amén, biomé. Shalom, ubrajo, paz y bendiciones. Lejitrao, hasta luego.